7 de la mañana con 56 minutos, estamos de regreso en TV Perú Noticias y para hablar de un tema sumamente sensible, el tema de salud que genera gran preocupación entre los usuarios, sobre todo por algunas medidas que son urgentes de atender en este sector. Estamos acompañados del doctor Danilo Salazar, él es presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Gracias. Buenos días. Bueno, de hecho que el caso de Shirley Meléndez, aunque no hablamos, de acuerdo a lo que ya se está conociendo de parte de la respuesta del Colegio Médico, de una negligencia, sí ha despertado mucho la sensibilidad de la población por la atención que se brinda en los hospitales, establecimientos de salud. ¿Cómo miden ustedes, doctor, a nivel de médicos, digamos, el servicio de satisfacción también del usuario? ¿Qué saber de aquello de lo que les incomoda o que demandan? La satisfacción del usuario, o sea, no debemos de nosotros dar ciertos calificativos en forma subjetiva, sino yo creo que debe ser estos calificativos en forma objetiva. Hay una encuesta, hay un trabajo hecho por Su Salud. Su Salud mismo lo hace el año 2015, el del 2016 todavía creo que no lo han sacado, pero el del año pasado bien claro saca Su Salud. Para aclarar un ratito, Su Salud es la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no? Para que quede claro. Entonces Su Salud califica de esta forma, que la satisfacción del paciente es de 72%. O sea, solamente el 28% no está satisfecho con lo. El 72% de la población de los pacientes dicen que ellos cuando acuden a los hospitales salen satisfechos de la atención de salud. Y aquí en Lima es un 73%. O sea, lo que estamos hablando es del promedio nacional. Y de Lima es casi 73 aproximadamente. Entonces, significa que el paciente sale satisfecho de la atención que le ha dado su médico en los hospitales. ¿Cómo enfoca usted el concepto de satisfecho? Que el paciente, uno, que lo han atendido bien desde el momento en que entra al hospital, en que le dan información al paciente, y fundamentalmente en la relación médico-paciente, en la relación humana que hay entre un médico y el paciente. Y en lo que le ha comunicado, que le ha dicho de qué se trata, por qué está enfermo, qué le están dando, su pronóstico, etc. De eso es lo que estamos comentando, o sea, la satisfacción que tiene el paciente de todo lo que le ha pasado cuando ha acudido a la consulta médica. Es de 73% satisfecho, solamente un 28% de los pacientes no están satisfechos. No le quitamos legitimidad a la encuesta, pero digamos la realidad es palpable cuando vamos incluso como medios a recoger la versión de estos pacientes, es realmente de incomodidad, el tiempo de la espera, de las citas, acudir a farmacia y no encontrar los medicamentos, el demandar más especialistas también es una preocupación constante. En esta misma encuesta también se señala el trato del profesional médico que en algunos casos lo califican como inhumano o insensible. Ok, vamos a eso. Definitivamente el tiempo promedio de espera es de 103 minutos a nivel nacional. En los hospitales es un poco más, 110 minutos, y en los centros de salud, en las postas, es un poco menos, es 90 y tantos minutos aproximadamente. Pero redondeando, vamos a decir que 100 minutos es aproximadamente el tiempo de espera. O sea, casi 2 horas. Casi 2 horas. Entonces, ¿por qué es eso? Porque el paciente pues tiene que ir a admisión, de admisión tiene que sacar su historia, eso tiene que ir a la consulta médica, todo ese tiempo se toma el paciente, aproximadamente de 2 horas. Realmente es bastante. ¿Ya? Eso se puede mejorar, definitivamente que sí se puede mejorar. Eso depende de la gestión de cada establecimiento. Si un establecimiento sabe manejar bien todos esos procesos, definitivamente lo va a hacer en mucho menos tiempo. Y las gestiones que lo manejan mal, pues va a ser mucho más imaginamos tiempo. ahora con la ampliación del horario de atención también algunos problemas se pueden subsanar de ese tipo. Pero vamos al trato humano, el contacto médico-paciente. En el trato humano, yo siempre les he dicho esto, el punto final
donde vamos a tener la relación médico-paciente es cuando el médico está al costado de su paciente. Ese es el evento final. Pero para llegar a ese evento final, este paciente ha tenido que entrar por la puerta, ha tenido que el primer contacto con el vigilante, luego ha ido a archivo, el otro contacto con archivo, el otro contacto con el técnico, con el personal técnico, con la enfermera, etcétera, etcétera, y llega al evento final que es la relación médico-paciente. Si nosotros vemos dónde es más maltratado el paciente, no es en la relación médico-paciente. ¿En qué tramo? En los otros momentos en que ha pasado, en los diferentes otros procesos que ha pasado. La pregunta es, nuestros señores vigilantes, a quien los respeto mucho, porque yo muchas veces acudo a ellos, ¿están muy bien entrenados para que reciban al paciente? ¿Para que los oriente al paciente? Desde ahí viene el maltrato, si es que dicen que hay maltrato. Porque la relación médico-paciente es una relación fabulosa. Ah, usted lo califica como fabulosa. Por supuesto. Por eso vamos digo, a ver 73% de la población. ¿Cómo lo calificarían, digamos, los pacientes quienes tienen que sufrir muchas veces este calvario, ¿no? Porque definitivamente uno ingresa con una serie de temores, de miedos, de preocupaciones o dolores propios de una enfermedad. Y encontrarse con un panorama adverso ya genera, además de complicaciones, una desmoralización para la persona que está acudiendo. Quiero incidir en el trato médico-paciente. Usted dice que es fabuloso, que es muy satisfactorio, que casi el 70% de la población lo avala, según la última encuesta. Pero vamos al tiempo que le dedican, también el número de consultas para la cantidad de horas que atienden, el hecho de sentarse, explicarle realmente, porque abarcar, digamos, los pronósticos de una enfermedad con tecnicismos quizás no ayudan para personas que tienen mucho desconocimiento sobre lo que les pasa. ¿Eso están encaminados a ello? ¿La mayoría de doctores están haciendo un trabajo realmente humano en ese aspecto? Las organizaciones internacionales dicen que nosotros debemos de atender 4 pacientes por hora, el promedio. En los establecimientos periféricos debe ser más o menos 5 pacientes por hora, y en aquellas especialidades que demandan mucho más tiempo debe ser 3 pacientes por hora, casos de psiquiatría, neurología, que hay que hacerlo caminar al paciente, etcétera, etcétera. Entonces, de promedio vamos a ponerle que son 4 pacientes por hora. Significa que tenemos que atender cada paciente en 15 minutos. Ese es el tiempo que debemos nosotros de dar a nuestros pacientes. Lo que sucede es que ahora... ¿Qué es lo que ocurre en la realidad? Claro, lo que sucede es que ahora cada vez, con el tema del SIS, por ejemplo, nos hacen llenar múltiples documentos. Y eso va quitando ese 15 minutos, porque la hora es la hora, corre igual. Así llene papel o converse con el paciente, sigue corriendo la hora. Entonces, ¿qué sucede ahí? En el tema del SIS, el asegurador, el pagador, quiere que las hojas estén totalmente llenas y de la mejor manera, lo cual debe ser, creo que así. Pero todo eso se lo están dando para que lo haga el médico. Eso se puede delegar a un ámbito administrativo. Se puede delegar, ya sea, puede ser digital, puede ser ya escrito, pero, o sea, no puede perder tiempo el médico en llenar historia clínica, DNI, domicilio, código de tal, etcétera. No puede perder el tiempo el médico en eso. Restando tiempo importante para la consulta. Entonces, ¿cuánto tiempo de atención real tenemos de los 15 minutos? Al final vamos a tener pues 7 minutos, 5 minutos, porque nos lo pasamos, escribe y escribe y escribe, documento y documento y documento. Y es más, todo eso que debe estar escrito en la receta médica, en la orden de rayos X, en la de laboratorio, en la de ecografía, etcétera, y nos pasamos lleno. Y es más, doctor, entonces hay alguna contradicción, porque no podemos estar hablando entonces de satisfacción fabulosa o plena cuando el paciente es consciente de esta realidad y ve que queda tan poco tiempo para la consulta real. Claro, pero ahí mucho tiene que ver ahí el arte de ser el médico, el servicio, la calidad humana. Yo me refiero fabuloso a la calidad humana que brindamos al paciente. O sea, me refiero a esa relación emocional que brindamos al paciente. Nosotros le atendemos bien, llega el paciente, lo saludamos, lo atendemos, etcétera. Por eso tenemos ahí un nivel de satisfacción de 72%, es altísimo. En la encuesta quizás es el mejor reflejo. Más allá de eso, aquello que escuchamos en los medios, que vemos al llegar a un establecimiento de salud, ¿no cree que usted que hay una percepción quizás errada? Porque
creo que la insatisfacción podría ser mayor. Puede ser, bueno, como lo digo, hablamos de forma objetiva, pero puede ser. Pero ahora, ¿por qué podemos llegar a ese puede ser? Lo siguiente es, en los hospitales, la gran cantidad de pacientes que tenemos, el gran bloque de pacientes que tenemos puede ser manejado en la periferia. Me refiero en los establecimientos de salud de menor nivel de complejidad. Primarios, parece, ¿no? Los centros de atención primarios. Pero es ahí donde en los últimos años no se ha reforzado eso. Entonces muchos pacientes van a acudir al hospital. Cosas menores van a acudir a un centro especializado. De alta complejidad. Exactamente. Entonces estos pueden ser manejados en la periferia. Tenemos aquí cerca, aquí en lugares bastante cercanos, donde hay ginecólogos, 7, 8 ginecólogos especializados, formados en escuelas, en buenas escuelas, aquí me dicen, pero no operan. Bueno, interesante, doctor, lo que está mencionando, porque es una manera de agilizar el trabajo, pero además de brindar una calidad de servicio más amplia, ¿no? Tiene mucha razón. Hay lesiones leves o alguna enfermedad que necesita paliativos quizás, pero que están congestionando los grandes centros de atención. ¿Qué otras medidas son necesarias, doctor? Nos habló de esta carga burocrática, administrativa que tienen que afrontar. ¿Qué otras cosas deben mejorarse en el servicio de salud de cara a los años que se vienen? Creo que lo más importante para nosotros es fortalecer el primer nivel de atención. Ahí debemos fortalecer. Creo que ahí está el kit del asunto en todo esto. No puede ser que los partos normales, que las cesáreas que van a tener sin complicaciones, un apéndice, una hernia, puede ser manejado en un hospital. Eso puede ser fácilmente manejado en los niveles periféricos. Si nosotros mejoramos eso, vamos a mejorar mucho en los hospitales. Por lo tanto, debemos fortalecer más los centros periféricos, para lo cual debemos también enviar especialistas a estos centros periféricos. Pero, ¿qué sucede? Va un especialista para un centro periférico y le están pagando 3.000 soles, pues, 2.500 soles. El tratamiento al profesional es otro gran problema. Entonces, mientras simultáneamente, siendo mismo MINSA, no solamente MINSA periférico, siendo mismo MINSA en otro lugar, le están pagando 8.000 soles, 7.000 soles. Entonces, este médico especialista, lógico está que tiene mamá, papá, hijos, tiene que decir dónde yo gano más. Y por lo tanto, en los centros periféricos ya no hay muchos especialistas. ¿Por qué? Porque se están yéndose a estos otros sitios donde fundamentalmente le pagan más. Bueno, entonces, eso debemos de equilibrar mejor estos sueldos. Es ahí el problema. Subsanar todas estas dificultades no solo para la atención, sino también, entendemos, para el personal médico, que es, digamos, el soporte de todo este sistema de salud. Sí. Gracias, doctor, por conversar con nosotros, por estas respuestas. El doctor Danilo Salazar, presidente de la Asociación Nacional de Médicos del Ministerio de Salud, conversando sobre las posibles mejoras para este servicio. Gracias por su compañía en TV Perú Noticias.